Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. El grupo Tierra Fértil presenta su programa. Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante. Y así pueda decir junto con nosotras, ya nunca más estaré sola. Muy buenos días, Radio Escuchas. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo Cinia María Campos Soto. Hoy el Señor me dio el privilegio de venirle a servir aquí en la radio. Le invito para que usted sintonice 905 AM, Radio Costa Rica, para que invite a sus amigas, ¿verdad? Y a su familia también. Este programa es de mucha bendición para usted. Aquí vienen personas, mujeres, a hablar de la palabra, que es la que nos edifica a nosotros, la que nos ha transformado. También viene una compañera a hablar de cómo es nuestra visión, ¿verdad? Nuestra carta de presentación, para que usted sepa cómo nació Tierra Fértil. Y también otra compañera viene a decir su testimonio, cómo ella llegó a Tierra Fértil. Entonces usted se puede identificar con esas cosas que van a suceder aquí en la radio. Por eso le digo que usted invite a sus amigas para que usted sepa que este programa, así como a nosotras nos transformó, una persona llegó, nos invitó, así lo estamos haciendo nosotras con usted por medio de la radio, para que usted sepa y pueda transformar su vida y transformar la de su familia, porque al transformarnos nosotros, el Señor, también usted se transforma el entorno suyo. Entonces, la invito a que usted ponga atención a este programa. Estamos en el programa Espejos de tu Vida de Radio Costa Rica. Hoy es pregrabado porque nosotras tenemos el sábado un CELA. Entonces, por eso no lo estamos haciendo en vivo, ¿verdad? Pero es para usted, para que usted le ponga atención a cada cita bíblica que se le va a dar aquí, a todo lo que se va a hablar aquí. Por eso vamos a presentar hoy a las compañeras. Miriam, bienvenida. Buenos días, un saludo cordial a todas las que nos escuchan y agradecida con Dios. Bienvenida, Joana. Buenos días, muy agradecida con Dios, muy bendecida de estar acá acompañándoles. María Fernanda. Buenos días, también muy agradecida con Dios por habernos elegido, ¿verdad? Para venir a servirles a muchas mujeres y esperando en Dios que Él nos utilice como instrumento, ¿verdad? Para que otras mujeres le crean como nosotras. Ellas son de Oriamuno de Cartago y ellas han venido a servirle al Señor hoy aquí. Entonces, pongan mucha atención a lo que ellas les van a decir. Yo les voy a leer una palabrita que está en Mateo 5:9. Pongan atención a lo que dice. En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice también, el corazón que está de acuerdo con Dios es participante de la paz del cielo y esparcirá a todo su alrededor su influencia bendita.
El espíritu de paz se asentará con rocío sobre los corazones cansados y atribulados por las luchas de este mundo. Ve qué hermoso llegar a ser nosotras esas mujeres llamadas hijas de Dios, ¿verdad? Y ser esas mujeres que llevemos paz a nuestros hogares, a nuestra familia, en todo, porque también tenemos tribulación, ¿verdad? Pero en medio de la tribulación tenemos que decirle al Señor, danos de esa paz que viene de ti, porque de parte de nosotras, solas, sin Él, no vamos a dar paz jamás. Si por lo general el ser humano es un poco así, ¿verdad? Medio agresivo, medio así. No estando en Cristo es un poco así, desordenado, ¿verdad? Entonces en Cristo somos ordenados, nos llegamos a ordenar a lo que Él nos diga, ¿verdad? A someternos a Él. Por eso es que los invito a que anoten esa cita bíblica, Mateo 5:9, para que usted la lea en su casa y el Señor le hable a usted, ¿verdad? Ahora vamos a conocer nuestra carta de presentación y Miriam nos va a decir cuál es esa carta de presentación. Bueno, buenos días. Como lo dijo mi compañera, tenemos una visión, una misión. Mi nombre es Miriam Smith Mora, tengo 40 años de casada, tengo 60 años, tengo 3 hijas, una en el cielo, y tengo 3 nietos, una niña y 2 varones, y me tienen así como loca, ¿verdad? Las que tenemos nietos sabemos lo que es eso. Hoy quiero compartir con ustedes esa carta de presentación de lo que es Tierra Fértil, de lo que somos, de lo que no somos. Tierra Fértil nace en 1989, nace en Alajuela, y nace a raíz de un grupo de mujeres que ellas eran esposas de hombres que pertenecían a la Fraternidad Internacional del Evangelio Completo. Estos hombres hicieron cambios en sus vidas. Ellas empezaron a notar eso y lo quisieron compartir. Es así como empezaron a reunirse en casas. Primero eran unas pocas y ya ahí empezaron a unirse más y más y más mujeres. Y hoy somos a nivel de país como más o menos 54, 55 capítulos y unos avances. Estas mujeres vieron cambios sustanciosos, maridos que eran agresores o qué sé yo, tenían alguna situación especial que no es que se veía que no era normal, y empezaron a cambiar y a ser diferentes. Empezaron a llegar mujeres, a reunirse. Hay mujeres en ese momento solo esposas, pero ya después se hizo el grupo de mujeres casadas, solteras, divorciadas, niñas, ya empiezan a ir niñas de 12 años en adelante. Y eso es muy importante porque, bueno, a mi edad yo siempre creo que me hubiera gustado, aunque creo que siempre fui un poco sensible, me hubiera gustado haber conocido de esto mucho más antes del tiempo que lo conocí, pero bueno, en los tiempos de Dios son perfectos y este era el que Él quería. Yo tengo ya 10 años de conocer de Tierra Fértil y tengo como 6 años o 7 años de colaborar en la radio. Entonces ya tengo bastante de caminar y tratar de caminar bajo los mandamientos de Dios, de someterme. ¿Por qué nos llamamos Tierra Fértil? Nos llamamos Tierra Fértil porque en un principio muchas de las mujeres que llegaron ahí eran médicamente declaradas estériles, y con la oración, el respaldo de Dios y la oración de todas las compañeras, esas mujeres hoy son madres de 1, 2 y hasta más. Hoy más bien han tenido que planificar porque ya son muchos niños. También nos llamamos Tierra Fértil porque nosotras, la palabra de Dios en nosotras,
da fruto, o sea, cae en nosotras, en nosotras da fruto y fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque nosotras, no es solo con nosotras el trato de Dios, sino que ya hay muchas más personas, nuestro entorno y todo eso. Entonces ya en nosotros la palabra de Dios da fruto y fruto en abundancia. ¿En qué creemos las mujeres de tierra fértil? Creemos en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios hacedor de milagros y dador de bendiciones. Motivamos a cada una de las mujeres que lean la Biblia. La Biblia es el manual de vida que Dios nos dejó para nosotras. Eso es la Biblia, un manual de vida, y es real. Ahí encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Siempre me quejé de que no había... Bueno, yo no tengo mamá, así que no tenía un patrón de cómo ser madre, pero ahí lo podía encontrar. Ahí está. Y todo lo que ocupamos en realidad está ahí. Y cada vez que uno lee la Biblia se da cuenta de las maravillas que Dios tiene para nosotras. Y por eso nosotras creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Instamos a cada una que llega a nuestro capítulo que se instruya en la Biblia. A nuestro grupo llegan mujeres con toda clase de situaciones, circunstancias, y que hoy día pues ya es más fácil, ya no nos ahogamos en un vaso de agua, ya conocemos de quién dependemos, ya no tenemos miedo. La palabra de Dios nos enseña que hay 365 veces, no temas, en la palabra. Así que no tenemos que tener miedo, tenemos que tener gozo. Es importante que se quede claro que nosotros no somos una iglesia, no pretendemos ser una iglesia, no llenamos el espacio de una iglesia. Nosotras somos un brazo fuerte, ayudador de un párroco o de un pastor. Así que siempre debemos de buscar un lugar en donde congregarnos y seguir participando en tierra fértil. Entonces es importante eso, que no somos una iglesia. Y es importante que sepamos también que lo que afuera nos divide muchas veces, en nosotros, en nuestro grupo, nos une. Y nosotros, en nuestro grupo llevan mujeres con toda libertad de culto, y no, para nosotros eso no es importante. De qué religión es eso, no se pregunta, porque a nosotros lo que nos importa es que usted sea seguidora de Cristo, no importa la religión que usted tenga. A la que usted vaya, esa es la mejor. Nosotras siempre damos testimonio por ser mujeres agradecidas y porque queremos compartir todo lo que Dios ha hecho. Cuando en un principio le dije que los esposos habían hecho cambios, yo les puedo asegurar que hoy mi esposo tiene 24 años de no tomar cuando conoció de la fraternidad. Entonces yo soy testigo de eso, 24 años, y él decía que le gustaba mucho el licor, así que él nunca lo iba a dejar, pero Dios tenía otros planes. Y hoy tiene 24 años de no tomar. Por eso para mí todo esto es emocionante, porque uno recuerda que he tenido. ¿Cómo no va a estar agradecido con 24 años de no tomar? También, una mujer agradecida siempre da testimonio. Testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios está haciendo. Todo eso, de veras que ese montón de bendiciones. No es que no hay problemas, no es que se nos acaban los problemas, no.
Hay situaciones, pero como les dije antes, ya no hay miedo. Sabemos qué va a pasar. Sabemos que Dios tiene el control y que todo va a pasar. Entonces ya no hay miedos, ya no hay angustias. Puede que sí haya llanto, porque es bueno a veces hasta que lloremos. Pero ya no hay temor. Eso se lo digo porque se lo digo yo por mi experiencia. ¿Qué es la misión de las mujeres de Tierra Fértil? La misión es llevar más mujeres a los pies de Cristo. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, compartiendo con muchas en el bus, en los hospitales, que a veces hay que asistir, en las clínicas, en cualquier parte, en los estudios. Yo estuve estudiando y ahí compartía con algunas hace poco. Entonces le puedo decir que en todo momento que usted tenga oportunidad, comparta con otras mujeres. Yo siempre les digo, yo tengo 10 años de compartir. Ay, qué lindo, me dicen. Siempre me dicen qué lindo. Y las invito. Y bueno, no siempre se quedan, pero han ido y ya conocen y ya la semilla se quedó en ellas. Y en cualquier momento, pues la que no está perseverando lo va a hacer. Es importantísimo que perseveremos. Importantísimo. Porque si bien es cierto que yo tengo 10 años, yo conocí hace 24 años de Tierra Fértil. Pero al no perseverar, después tuve que llegar así como gateando. Por eso yo siempre les digo que hay que perseverar en el camino de Dios. ¿Cómo mostramos a Dios que amamos? Siendo obedientes, que le amamos a Él siendo obedientes. Esa es la forma de mostrar, obediente con sus mandamientos. Debemos de compartir, y aunque a veces no sea duro, porque como dicen por ahí, como somos humanas se nos hace difícil muchas cosas, pero si leemos la palabra y nos encontramos, porque se lo digo porque me pasa a mí, si encontramos algo ahí como el asunto del perdón, que usted dice, yo no lo voy a perdonar porque tal cosa, pero a la hora que usted lee y quiere que Dios te perdone, pues vamos a tener que, como dicen, hacer un poquito más de esfuerzo, porque a veces nuestro corazón se resiste, pero tenemos que caminar en obediencia, y eso es lo que nosotros necesitamos. Tratamos de ser amigas, compañeras y orar unas por las otras. Cuando yo llegué al grupo, la palabra a la que me agarré fue Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Y para mí, todo el tiempo que clamo, Dios me responde. Y yo quiero compartirlas con ustedes para que ustedes la tengan y la busquen y continúen leyendo todo Jeremías. Muy buenos días. Muchas gracias, Miriam, por esa visión y misión tan clarita, ¿verdad? Sí, recordarles, ¿verdad? Nada más de que usted sea ayuda a su cura párroco o a su pastor, ¿verdad? Porque Tierra Fértil no sustituye la iglesia, ¿verdad? Y también, bueno, decirles que tengo 4 hijas, ¿verdad? 3 de parte de mi esposo, 1 de mi vientre, que yo confío y declaro, porque hay que declarar las promesas que el Señor nos da, de que yo voy a decir que ese vientre de mi hija va a ser bendecido, ¿verdad? Y que va a dar fruto con un hijo o 2 hijos o lo que el Señor quiera darle, ¿verdad? Pero estamos ahí, esperando esa respuesta del Señor. Y yo sé que en cualquier momento, porque como el tiempo no es de nosotras, sino que es de Dios, si es la voluntad y está entre los planes de Él, pues Él bendecirá ese vientre de mi hija. Y también tengo 3 nietos, 4 nietos, pero todos son de parte de mi esposo, ¿verdad? Entonces, doy gracias a Dios por eso también. Ahora,
Voy a darle los números de teléfono para que usted anote ahí, pueda llamar a cualquiera de las compañeras que pueden pedir esa oración, esa petición especial que usted quiera hacer. Con mucho gusto, nosotras oramos por esa petición y para que usted nos dé respuesta y nos diga si recibimos respuesta de esa petición especial. Para eso puede llamar a Lidia Segura al 88 96 83 38. Puede llamar a Edith Solís al 83 58 82 35. A Marlene Segura al 86 91 24 15. A Yuri Barahona al 60 09 60 39. A Cinia Fallas al 83 57 6918. Usted puede también llamar a la Oficina Nacional para que le digan dónde hay capítulos de Tierra Fértil, porque hay por todo el país, ¿verdad? Somos más de 50 y resto de capítulos que hay en el país. Y usted puede llamar a Milagrito. Milagrito con mucho gusto le va a decir dónde hay capítulos de Tierra Fértil. Y para eso llame al 2433-7802, 2433-7802 o 2434-1201, 2434-1201. Y ahí ella con mucho amor y con mucho gusto le va a decir dónde hay capítulos. Usted le dice, yo vivo por Turrialba, o vivo en San Ramón, o vivo en donde usted viva, ahí le van a decir donde hay un capítulo cerca y a qué hora se reúnen y los días que se reúnen, para que usted pueda ir y no se pierda esa oportunidad, esa bendición de asistir a un capítulo de Tierra Fértil, para que su vida empiece a transformarse, para que el Señor empiece a hacer en usted. Es que si nosotras nos dejamos moldear, Él nos pasa por el barro y es duro que nos meta al horno y todo eso es duro, ¿verdad? Porque Él quiere moldear a cada una de sus hijas conforme Él lo desea, ¿verdad? Entonces déjese moldear por el Señor. Usted también déle la oportunidad al Señor de que la moldee a usted y vaya a un capítulo de Tierra Fértil. Ahora, como dice nuestra visión, viene una compañera hablar de esa palabra, ¿verdad? Que es la que cala en nuestro corazón. Y para eso viene Joana. Joana, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Un placer estar acá acompañándolas. Bueno, mi nombre es Joana Sanabria Méndez. Vengo de Cartago, de San Rafael de Oriamuno. Nos reunimos en un salón que se llama Milenio. Nuestro capítulo es Noches en Victoria. Y muy complacida. Hoy el Señor me ha invitado a servirle en la palabra. La palabrita que yo les traigo se encuentra en Santiago. Voy a hablarles un poquito de quién era Santiago. Dice que fue uno de los apóstoles más destacados de Jesús. Estuvo con él en ocasiones especiales, como la resurrección de la hija de Jairo en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante su pasión y muerte. También dice que fue testigo de la milagrosa pesca en el mar y de las apariciones de Jesús resucitado. Y murió a manos de Herodes. Fue uno de los discípulos más importantes, ¿verdad?, para el Señor, como nos lo recalca en estas palabras. La palabrita se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Qué palabra, ¿verdad? Nos habla un poco fuerte,
Pero nos va dejando muchos mensajes. Dice que el pueblo se encontraba en una prueba, o sea, no era un día normal. Sabemos que no todos nuestros días son iguales. Hay días en los que todo nos va saliendo de la mejor manera, ¿verdad? Tanto en salud como economía, con familia. Hay días duros. Este era uno de esos, de prueba. Dice acá que Santiago nos va dando las herramientas para irnos guiando de cómo debemos de actuar o cómo debemos de tomar esas pruebas, ¿verdad? Él nos va dando ciertas herramientas. Dice que en el versículo 2 nos va a hablar del gozo. Eso es un poco contradictorio. ¿Por qué? Bueno, porque es difícil adorar a Dios y tener esa confianza y ese gozo cuando estamos en un momento difícil. Es muy fácil seguirlo cuando todo sale perfecto, ¿cierto? Pero cuando pasamos por esa prueba es cuando Él más quiere que le demostremos esa confianza, y ahí viene lo difícil. Entonces, en la confianza hay que seguirle con gozo y con felicidad, aunque tengamos tristeza, porque luego la recompensa va a ser multiplicada por haber sido obedientes. También nos habla de la paciencia y la fe. Estas dos palabras van muy ligadas. ¿Por qué? Bueno, porque la fe es creer en algo que no vemos, pero que pronto llegará. Entonces, una persona que no es paciente no puede tener fe. ¿Por qué? Porque deseamos que todo sea ya, cuando yo digo. Tenemos que saber que el tiempo de Dios es perfecto y que si Él no nos da lo que queremos en ese momento, de algo nos está librando. O si no es porque nuestra bendición va a ser mayor, pero en el tiempo de Él, no cuando nosotros lo disponemos. Entonces, aprender a ser pacientes. Me llama la atención el versículo 5 que habla de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez y paciencia. Muchas veces lo que anhelamos no se nos puede dar de la mejor manera. ¿Por qué motivo? Bueno, porque no tenemos sabiduría para pedirlo. Y esa sabiduría solo se obtiene de rodillas, pidiéndole a Dios lo que anhelamos, pero pidiéndoselo con fe, con amor, de verdad desde nuestro corazón, porque no es nada más hacer una simple oración, sino es de rodillas, de verdad, de corazón, pedirle, Señor, esto y esto es lo que me sucede, o esto es lo que anhelo, pero es tu voluntad el dármelo o no. Entonces, por eso la sabiduría es sumamente importante, tanto para tomar una decisión como para continuar nuestra vida, ¿verdad? En todo es importante ser sabios. Cuando pasamos por algo difícil, debemos cambiar o mejorar, porque la prueba siempre va a venir para cambiarnos. Muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no a otra persona? Bueno, porque Dios elige a sus mejores guerreras y guerreros, ¿cierto? Él no le va a dar una prueba que usted no pueda sobrellevar. Y si Él se la da es porque algo debe cambiar en su vida, algo debe de mejorar. Y yo entiendo que en el momento es difícil ver qué es lo que Él quiere que cambiemos, pero conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de por qué eso nos sucedió a nosotros y no a otra persona. Porque esa prueba cambió nuestra vida. Al menos personalmente les puedo decir que esa prueba que yo viví cambió completamente mi forma de vivir, de pensar, de ver la vida. Y me abrió el corazón para conocer a Dios y para que bendijera a mi familia, mi vida y todos mis proyectos. Preguntémonos con cuánta fe estamos pidiendo esa sabiduría para alcanzar todos nuestros anhelos. Termino diciéndoles que si quiero dejar de ser zarandeados como las olas del mar, confíe en Dios, que Él le dará lo mejor para usted. Entonces, compañeras, esta ha sido, nuestras escuchas, esta ha sido nuestra palabra, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para cada una de ustedes. Espero que haya sido de bendición. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias, Joana, por esa palabra tan clarita, ¿verdad? Y tan hermosa, porque vamos a volvérsela a repetir para que usted la tenga ahí. Es Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 6. Para que usted la anote, para que usted la lea en su casa,
venimos insistiendo en que usted anote las citas bíblicas para que usted la lea y el Señor le hable a usted, porque el Señor nos habla a cada una de diferente manera. No me va a hablar a mí como le habló a Miriam, no le va a hablar a Joana como me habla a mí, ¿verdad? Ni a María Fernanda. Todas son totalmente diferentes. El Señor nos habla a cada uno individualmente, para eso somos cada uno una gota de su sangre, ¿verdad? Entonces nadie nos va a ser igual, todas somos diferentes y el Señor nos habla de diferente manera. Por eso es que yo le digo a usted, anote las citas bíblicas y el Señor le hablará, le dirá por aquí sí, por aquí no, y así como venimos diciendo, nos moldea, claro que nos moldea, porque Él nos quiere corregir. Claro que nos manda pruebas, porque es la única forma de que nosotras lo busquemos a Él, nos pongamos ahí delante humillándonos delante de Dios, ¿verdad? Para poder salir adelante. Así es que es la única forma que podemos hacer. Ahora, como dice también nuestra visión, viene una compañera valiente a decir cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo es su vida ahora que lo conoce. Y para eso viene María Fernanda. María Fernanda, bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy agradecida por permitirme venir a contarles un poquito, porque el tiempo es muy corto para contar todas las bendiciones que Dios nos ha dado a mí y a mi familia. Mi nombre es María Fernanda Rivera Vargas, soy de Cartago, del capítulo de San Rafael de Oreamuno, Noches en Victoria. Igual las invitamos a que las que están por el área de Cartago y que quieran que les entre esa espinita por querer que Dios también llene su vida de bendiciones y las de su familia, ¿verdad? Entonces nos pueden visitar en nuestro capítulo. Yo tengo 3 años, 7 meses de estar en esta hermosa estrategia en la que puse muchísima resistencia, pero Dios no se hace esperar y de verdad quería trabajar conmigo. Bueno, les cuento, soy mamá de un muchacho, porque ya no puedo decir un chiquito, ya es un muchacho de 13 años y tengo 31 años. Bueno, les cuento, soy la segunda de 5 hijos, vengo de un matrimonio muy unido. Desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Siempre he escuchado de Dios. Vengo de una familia pues que nació en fe, porque mis papás desde el proyecto de matrimonio siempre pusieron a Dios como el centro de todo, y de verdad que se ha visto reflejado en mi familia, porque a pesar de las adversidades que hemos pasado como familia, ¿verdad? Estamos unidos. Entonces, señas de que Dios sí ha sido el centro de mi familia. Tenemos problemas como todas las familias, tenemos adversidades como todas las familias, pero las hemos sabido sobrellevar de la mano de Dios, porque Él es el único que nos ha sacado adelante. Bueno, les cuento que tuve una niñez muy bonita. Sí tuvimos algunas adversidades, perdimos cosas materiales, perdimos casas, perdimos carros, pero nada que el enemigo pudiera lograr de separar nuestra familia. Gracias a Dios, las cosas materiales que perdimos no fueron suficientes para separar ese amor tan grande, sino más bien hizo que nos amáramos unos a otros y nos apoyáramos cuando las cosas no son como las planeamos. Les cuento que, bueno, siempre desde muy chiquitita fui traviesa, fui inquieta, me gustaba investigar todo lo desarmaba. De hecho, siempre molesto cuando doy mi testimonio, cuando me ha tocado darlo con mis papás. Siempre les digo que si les ven canas a mis papás, que el 90% de esas canas son mías, porque yo era esa ovejilla terrible que hay siempre en la casa. Bueno, les comento que cuando me tocó la edad de la adolescencia, fui una adolescente en realidad, digamos que tranquila, porque en realidad esa rebeldía que ahora tienen los adolescentes, ¿verdad? Que se ponen como, que se creen muy muchachos y creen que agarran el mundo con la mano, pues gracias a Dios no me tocó vivirla. En cuanto a eso era muy tranquila, pero la chiquita curiosa que creció de chiquitita también creció más la curiosidad cuando fui una adolescente. Gracias a Dios no
no me metí en vicios ni nada así, pero empecé a probar otro mundo que no me tocaba todavía. Tuve mi primer novio a los 12 años. Mis papás pusieron mucha resistencia porque era una chiquita y bueno, como la parte que saqué de rebeldía en esa etapa fue que les dije a mis papás que si no me dejaban llevar el novio a la casa, pues lo iba a tener que ver en la calle. Entonces mis papás, con tal de que pues que no me viera en la calle con él, entonces me dejaron verlo en la casa. Les puedo decir que mi proceso empezó, creo que desde que nací, y como Dios veía que había, pues popularmente decimos, una cabezona o una terca, o no sé qué veía Dios en esta resistencia que había en mi corazón, entonces Dios sabía que me tenía que poner cosas fuertes, porque si me las ponía muy livianitas no le iba a hacer caso. Bueno, ahora lo veo así, ¿verdad? Les cuento que mi testimonio empieza cuando tenía alrededor de 17 años. Dios me bendice, porque no puedo decir de otra manera. Dios me bendice a pesar de que le desobedecí. Dios me bendice y pone en mi vientre una misión muy grande. A los 17 años quedé embarazada. El Señor empieza un proceso muy grande y muy bonito conmigo. Tuve la bendición de ser mamá de un varón, mi Ariel. Ari fue el proceso más difícil, pero también el más bonito que tuve en mi vida. Y digo que en ese momento empieza mi proceso porque les comento que, bueno, Ariel, bueno, me tocó ser, por bendición de Dios también, mamá soltera, apoyada por 2 bastones gigantes, que como siempre digo también en mi testimonio, tengo 2 superhéroes que se visten con ropa normal, pero que salen y luchan por mí y por mis hermanos, y ahora por los nietos, contra el mundo. Y bueno, por bendición de Dios los tuve a ellos. Ariel nació con dificultades en su salud. Ariel tenía un problema en sus intestinos. En ese momento no sabíamos qué era. Alrededor de los 9 meses de Ariel se le dificulta dar del cuerpo y empezamos a tener problemas. Cuando Ari tenía 2 años y medio, nos dicen que tiene un cáncer degenerativo en el sistema digestivo que se llamaba fibrosis quística, y cada vez que íbamos a los doctores eran diagnósticos negativos. No puedo decir diagnósticos malos, porque cada diagnóstico que le daban nos hacía doblar rodillas, nos hacía creer más en Dios. Sí, no les voy a mentir, en ese momento tenía un Dios paraguas, que también lo llamamos popularmente así. Tenía ese Dios que cuando sentimos el agua al cuello nos acordamos que existe, pero cuando Ariel estaba bien, Dios tenía vacaciones conmigo. Yo lo dejaba descansar, no le molestaba, pero si a Ariel algo le pasaba, ¿verdad? Inmediatamente, ay Señor, por favor, ayúdame a salvar a Ariel. Señor, ayúdame a que mi hijo no sufra. Como mamá, les digo que fue una experiencia muy dura. Tras de que era una chiquita, porque ahorita lo veo, era una chiquita, la maternidad no es algo fácil. Me tocó también la bendición de asumir diagnósticos que no creo que ninguna mamá está preparada para escuchar, ¿verdad? Pero a pesar de que yo no quería disponer mi corazón a Dios, y digo que no quería porque tal vez no lo hacía conscientemente, pero inconscientemente ponía mucha resistencia. Mis papás siempre han sido, bueno, mi familia siempre ha sido de leer la Biblia, de orar en familia, y entonces cuando me invitaban a leer la Biblia yo les decía, yo la leo a mi forma, cuando yo tengo tiempo. Luego me invitaban a orar y yo les decía, yo oro en mi espacio, yo tengo un momento para orar, es que ustedes no pueden decirme a qué hora. Yo ponía resistencia, siempre tenía una respuesta para Dios. Siempre tenía ese, yo lo hago cuando yo puedo, yo lo hago cuando yo quiero, yo tengo mi modo de hacerlo. Puse muchísima resistencia, y tal vez algo consciente o también inconscientemente, porque sí, de verdad sí usaba a Dios, sí le decía a Dios que me ayudara, sí le decía a Dios que me diera sabiduría para ver cómo podía llevar la salud de Ariel, pero sí se me complicaba un poco creerle en eso de que tenía que ser una relación de todos los días y no de una de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, el tiempo nos
nos choca un poquitito, ¿verdad? Entonces les voy a resumir un poquitito más. Bueno, dentro de todo ese proceso que pasamos con Ariel fueron 7 cirugías, lo que tiene Ariel encima. Cuando llegamos a los 5 años de Ariel, cuando 5 años y medio más o menos, estaba en el kinder, Ari se iba a jugar con los amigos y jugó un juego culebra o serpiente, no me acuerdo el nombre, y un compañerito lo empuja, lo pega contra la puerta y gracias a ese golpe nos damos cuenta que Ariel, aparte de todos los diagnósticos que ya tenía y todos sus padecimientos, también nació con un tumor en la boca. Gracias a Dios tuvimos ángeles que nos ayudaron a abrir las puertas, porque no puedo decir, he batallado con ningún hospital, gracias a Dios. Él se encargó, a pesar de que yo le había fallado, Él se encargó de tener misericordia en mi vida y en la de mi hijo, y Él nos abría las puertas donde quiera que llegáramos. Sabía que detrás de todo esto había una mamá que oraba, por eso como mamás nunca nos tenemos que cansar de orar. No importa qué tan rectos o qué tan desviados estén nuestros hijos, la mamá que ora lleva a sus hijos a los pies de Cristo. Entonces, estoy segura que detrás de todo eso estaba mi mamá y mi papá, que yo creo que el bastón más grande ha sido porque ellos también tienen un bastón gigante, que es el poderoso gigante que siempre los ha iluminado para que estemos agarrados de él. En ese proceso, nos costó mucho aceptar todas las cosas que Ariel pasaba, más que todo a mí, porque yo le decía a Dios que por qué si yo no quise tomar la decisión de abortar a mi hijo, que porque él me lo quería quitar. Yo no entendía que él era, él tenía un propósito para mi vida, sino que yo lo veía en ese momento de adversidad, lo veía como un castigo, como una queja a Dios, y no lo veía como una bendición de él. Les cuento que en el 2013 ya tenía Ariel varias cirugías, como 4 cirugías tenía ya en ese momento Ariel. Ya tenía, para el 2013 tenía 6 años y medio. En marzo del 2013 a Ariel le realizan una cirugía. Luego, eso fue para el 28 de marzo. Para finales de marzo del 2013 a Ariel le realizan una cirugía. 9 de abril teníamos cita con la maxilofacial, ¿verdad? Que era la que le veía lo de la boquita y nos dice que el tumor es bastante grande, que le estaba corriendo los dientitos y que había que correr. Cuando me dicen que sí, que efectivamente que había que hacerle una cirugía, pero cuando nos preparaban para cirugía nos decían dentro de 3 meses, ¿verdad? Uno esperaba lo mismo para esa y me dice, lo operamos mañana a las 6 de la mañana. Ustedes no tienen idea, compañeras, yo sentí que el mundo se me caía encima, sabía que tantas cirugías seguidas podía correr más aún el riesgo de la vida de mi hijo. Y no entendía, en ese momento el mundo se me caía de las manos, que Dios tocara la salud de mi hijo me destrozaba. Oírlo sufrir cuando iba al baño porque se le salía su recto, para mí como mamá era una cosa muy fuerte. Si se los hubiera contado en ese entonces no hubiera podido contárselos en realidad, porque me daba mucho dolor, me daba mucho pesar y para mí era demasiado fuerte. Hoy les digo que agradezco a Dios por cada una de esas experiencias que pasé con mi hijo, de ponerle enemas, de aprender a meterle su recto y todos los procedimientos médicos que pasamos con él. De verdad que Dios tenía un propósito detrás de eso. Él quería una mujer fuerte y de verdad que me pulió y me está puliendo porque el proceso de él nunca acaba. Pero sé que para este momento Dios me tenía que pasar por ahí para que mi corazón estuviera fuerte hoy. Les cuento que, 28 de marzo pasó la cirugía del intestino, 10 de abril me lo operaron del tumor de la boca, le cortan todo el huesito del frente, una cirugía bastante grandecilla, pero nada que Dios no pudiera sacarlo adelante. De hecho nos dieron diagnósticos de que iba a salir como un monstruo, que le iban a dar hemorragias, y por gracia y honra de Dios, Ariel no sufrió nada de todos los diagnósticos que nos dijeron que iba a sufrir tras esa cirugía. Les cuento también que Dios seguía el proceso y 15 días después Ariel le dio un vómito muy extraño y su vómito olía a heces. Llamamos al cirujano y nos dice corran porque Ariel se
se le prolapsó ya el intestino, ya reventó el intestino y se está intoxicando, entonces tuvimos que llevarlo al hospital. O sea, en cuestión de 2 meses y medio, Ariel ya tenía 3 cirugías. Y Ariel lo internan en ese momento que le pasa eso, tiene un proceso de desintoxicación de lavativas durante 5 días. Y al decir el 5.º día, lo meten a una cirugía bastante grande en la que le hacen un proceso en sus intestinos. A Ari le tocan los esfínter, ¿verdad? Y lo dejan con dificultades de salud. Cuando Ariel pasa todo este proceso, ¿verdad? El proceso de adaptación del cuerpo en aceptar el proceso quirúrgico que le habían hecho, le complicaba aún más la salud de él. Ya no se le salía el recto, pero pues sus necesidades, sus heces y demás, inmediatamente que comía se le salían y eso nos dificultaba para la recuperación. Se le hicieron unas úlceras en el recto y Ariel seguía sufriendo y seguía pidiéndole a Dios que él ya no quería sufrir, que él quería que Dios se lo llevara. Como mamá, escuchar a Ariel en ese momento era muy desgarrador porque obviamente uno no quisiera que Dios se lleve a su hijo en ese momento. Dios sigue trabajando en ese proceso conmigo, pero yo no lo veía como un proceso de Dios, sino que lo veía como una prueba muy dura y una pesadilla de la que ya quería despertarme porque ya eran muchísimos años con tanto corre y tanto pesar, pero Dios no se hace esperar. Bueno, tras muchísimos años de estar corriendo y batallando con la salud de Ariel, cuando Ariel tenía 9 años, exactamente hace 4 años, el 16 de septiembre, Ariel tenía una cita de control que tenía cada 15 días, un mes, dependiendo cómo lo encontraban, ahí en el hospital, en una clínica intestinal que hay. Y cuando llegamos a la cita, habían varios médicos reunidos y nos dicen que tomaron una decisión de que me iban a separar a Ariel 4 días para ver cómo se comportaba Ariel sin la mamá. Yo creí que hasta ese día Dios había tenido un proceso fuerte conmigo, pero Dios ocupaba un poquito más para ver hasta dónde yo le creía. En ese momento, bueno, me enojé con los doctores y les dije, a mí no me sacan del hospital, mi hijo tiene que estar con alguien y yo soy la mamá y yo me quedo aquí en el hospital. Y me dicen, no, tiene unos minutos nada más para llamar a alguien que lo venga a cuidar. Estuve esos 4 días fuera del hospital, no pude dormir, no comía, no nada, porque no tenía a mi hijo. Luego, a los 4 días fui al hospital y empezamos otro proceso. Cuando Ariel se internaba, en todas las veces que lo internaron, yo me internaba con él, pasaba días y noches con él. Dentro de ese proceso estudié también, porque soy del pensar de que los límites están en la mente y que si uno dice, ay no, yo no puedo porque tengo hijos, no, uno tiene que salir adelante. Más bien si tiene bendición de más, como la que tuve yo de que Dios le diera una salud particular a su hijo, entonces con más razón tiene que salir uno adelante. Bueno, en ese proceso, en ese momento fueron, 22 días más que estuvo internado. Al decir el día 10 de esos 22 días, me llaman a una junta médica, donde habían aproximadamente unos 10, 12 doctores en una mesa redonda y me dicen que tomaron la decisión de que me van a quitar a mi hijo. Se lo dieron a su papá. Me dicen que me van a alejar de mi hijo y que si yo le digo a mi hijo que me lo quitan para siempre. En ese momento se me destrozó la vida, creía que la vida se me había acabado. Ver a mi hijo, tener que darle la cara a mi hijo y no poderle decir que nos van a separar, ni siquiera decirle no entiendo por qué. Sí se me destrozó, se me cayó el mundo, se me complicó. Durante mi proceso de todo lo que pasé con Ariel,
Mi mamá siempre era, bueno, mi mamá sí ya tenía 1 año y algo cuando nos pasó esto, tenía 1 año y un poco más de estar en tierra fértil y ella siempre me invitaba, entonces como les contaba, yo estaba estudiando, entonces puse tanta resistencia que matriculé los martes en la U para que mi mamá no me invitara a tierra fértil. Luego mi mamá me decía, vamos a los eventos especiales, nosotros somos 5 hijos y yo decía, ¿cómo una señora con tantos hijos va a ir a un evento especial sola? Entonces yo siempre iba con ella, pero yo no sabía que Dios estaba tratando conmigo, o sea, Dios la utilizó como ese instrumento para llevarme a sus pies, pero si yo ponía resistencia, la verdad, puse muchísima resistencia, iba a todos los eventos especiales a ver ese montón de señoras que hablaban de Dios y yo decía, sí, algún día yo voy a ser señora y algún día me va a tocar estar como ellas hablando de Dios. No sabía que Dios me iba a decir hasta aquí a los 28 años. Y a los 28 años Dios toca la pieza más grande que yo tenía. Dios dijo, no, suave, un momentito, pues lo entendí el tercer día de que me habían quitado a mi hijo. Una pareja me invita a cenar para que yo saliera de la casa porque mi amiga sabía que yo me quería morir, que no quería estar viva porque no tenía ningún motivo para estar viva. No veía a mi familia, no veía ese apoyo que yo tenía a la par. Me sentía sola, sentía que el mundo para mí se había acabado porque me quitaron a Ariel. Y tras de eso le reclamaba a Dios que por qué se lo daba al papá, que por qué no se lo había llevado. Ese día, el tercer día, cuando me invitan a cenar a esa casa, 2 grandes amigos, un matrimonio muy bonito, el Señor dice que si le permito orar, y cuando empieza a orar, el Señor, dentro de todo lo que oró, porque ahorita la verdad no recuerdo, el Señor en ese momento me caló con una frase muy grande que Él dijo que, Señor, te pido porque le des sabiduría a Marifer, porque vos estás acomodando tus piezas, tú eres un padre de amor, pero también eres un padre celoso. Y sabes que el Dios de Marifer era Ariel y no eras vos. Chicas, ahí empecé a entender el propósito de Dios, porque me había quitado a Ariel. Sentí que Dios, así como yo le dije, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás quitando a mi hijo? Dios me estaba respondiendo el por qué lo estaba haciendo. Ahí, pues, entre el nublado del día que había, empecé a ver una luz y sabía que dentro de todo lo malo siempre había algo bueno detrás. Traté como de levantar un poco la cabeza, no podía, el pesar era muchísimo, el dolor era demasiado. Y así se fueron presentando. Dios sabía que a mí me tenía que hacer en dibujitos las respuestas porque no estaba con la visión clara, no tenía una luz en mi camino para yo poder discernir qué era lo que Dios me quería decir. Mi proceso fue muy fuerte, me tocó pasar el duelo de tener que sacar todas las cosas de mi casa porque mi hijo estaba hospitalizado, entonces no tenía nada listo. Saqué la ropa, las cosas de la escuela, el colegio, bueno, todo y luego empezar a ver, el closet de mi hijo estaba debajo del mío, empezar a ver el closet vacío, luego el mueble de los cuadernos vacío. Entonces cada vez que veía algo vacío y que no estaba mi hijo, era algo terrible. Enfrentarme a mi mundo que me sentía sola a pesar de que mi mamá doblaba rodillas, a pesar de que mi papá oraba, a pesar de que cuando me vieron en la cama llorando, siempre estuvieron ahí, ellos, muchos familiares. Uno en ese momento uno siente que de verdad está solo y Dios hizo un proceso muy grande conmigo. Les cuento que en ese momento, cuando ya no tenía nada, cuando ya vi que ya no tenía nada más que perder, en ese momento nos tocaba, eso pasó el 17 de octubre. 23 de octubre me tocaba la primera comunión de mi hijo. O sea, tenía 8 días de que me lo habían quitado y me tocó volverlo a ver el día de la primera comunión. Para mí fue terrible, una primera comunión que había planeado muchísimo tiempo antes y fue el peor evento que le pude haber hecho a mi hijo. Yo me sentía destrozada y no lo quería ni ver. No sabía, no entendía por qué pasaban las cosas, no entendía si yo siempre quise hacerlo mejor.
siempre le di a mi hijo el 100% y parecía que el 100% no había sido suficiente. Les cuento, bueno, mi proceso fue fuertísimo, fuertísimo. Así que si hoy están pasando una situación en la que ustedes creen que nunca va a haber luz, les doy el consejo que yo aprendí durante este proceso. El milagro tiene la misma distancia que tienen sus rodillas del piso. Que sus rodillas se raspen y les duela hasta que su milagro se ha visto. Yo oré con un corazón destrozado. Luego el Señor, como el gran alfarero que es, hizo mi corazón boronas, pero no era para dejarlo en boronas, sino para volverlo a construir y hacer una vasija de mí nueva. Una vasija que pueda dar palabras de aliento, una vasija que pueda dar palabras de esperanza para otras personas, para que otros crean en Él. Ahorita les puedo decir que después de 4 años de que empezó este proceso, les puedo decir que el Señor me ha utilizado para que muchísimas mujeres y hasta hombres y hasta jóvenes, niños, puedan escuchar de su palabra de mi boca. En otro momento tal vez no hubiera salido de mí palabras de bendición, o tal vez parafrasear un poco de ese manual tan gigante que Él nos dio, que hasta manual para ser papás tenemos ahí, manual cómo ser hijos, manual cómo ser compañeros. De verdad que en la Biblia está escrito cómo debemos de ser personas. Mi proceso, aprendí a perdonar, aprendí a mejorar mi vocabulario. Dios ha ido corrigiendo muchísimas facetas de mi vida. Puedo decir que desde que entré a Tierra Fértil hace 3 años, 7 meses, tal vez sin ponerme de propósito, de que Dios, tal vez yo ni siquiera he planeado cambiar cosas en mi vida, y me ha pasado que tal vez dando testimonio en algún lado o escuchando la palabra en algún evento, Dios me abre los ojos y me dice, ya te cambié esto. Y de verdad he visto la gracia de Dios en mí y en mi familia. Les cuento, para ir cerrando mi testimonio, que bueno, Dios se hizo esperar solamente 3 años, 9 meses sin poder ver a mi hijo, porque hace 2 meses, hace 3 meses y 2 días, el Señor puso en el corazón del papá de mi hijo, le inquietó, y él, sin necesidad de un juicio, el Señor le inquietó al papá y me lo devolvió por su voluntad. Hoy cuento con la bendición de tener a Ariel en mi casa. Me di cuenta ese día de que de verdad que cuando uno de verdad le entrega el corazón a Dios, Dios trabaja con ese corazón. Dios hace cosas gigantes, Dios transforma vidas, quita la tristeza, la convierte en alegría, te da palabra y te da bendición para otras personas también que estén a tu alrededor. Te ayuda a hacer ese brazo fuerte para otras personas, te da aliento y esperanza para esos que no le creen. Me di cuenta que el Señor ocupaba pasarme por el fuego para poderme pulir. Sé que el fuego ya le bajó un poquitico porque ya siento un poco más de paz. Pues les cuento que Él no se deja esperar y probó. Yo le dije al Señor, yo te creo y creo en tu tiempo y creo en tu palabra. Y Él, como un buen papá, nos hace pruebas y me devolvió a Ariel un lunes, y un viernes me dieron la carta de despido del trabajo, pero le creo en el Señor que en su tiempo ese trabajo que Él tiene para mí va a llegar. Estoy ahorita muy tranquila, no tengo toda la parte económica que necesito, pero el proveedor por excelencia, el esposo por excelencia que tengo, él suple mis necesidades y las de mi familia, y le creo que en su tiempo va a llegar ese trabajo que tanto anhelo. Le creo, y también les invito que ustedes, como les dijo Joana en la palabra también, y la compañera en la visión, crean en ese milagro aún sin haberlo visto, porque si le creemos de corazón, el Señor en su tiempo hace obras gigantes. Bueno, así como nosotros lo hacemos martes a martes, por ejemplo, en el grupo de Tierra Fértil Noches en Victoria, y en todos los grupos de Tierra Fértil, pues los invito a que escuchen el llamado de Dios.
Él es todo un caballero y si nosotras no le abrimos el corazón, Él no entra. Entonces les invito a que abran su corazón y le hagamos esta oración de aceptación. Entonces le decimos gracias, Señor, porque nos dejaste recibir un día más de tus palabras, Señor, de tus conocimientos, de tu guía, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por esos pecados que hemos cometido consciente o inconscientemente, Señor. Te pedimos, Padre, que escribas nuestro nombre y el de nuestra familia con letras de oro en el libro de la vida. Te pido, Señor, que me perdones por las cosas que he hecho, Señor, porque consciente o inconscientemente, Señor, te he fallado. Señor, pule mi corazón y llévame a tus pies para que sea, Señor, en tu camino donde yo pueda guiar a mi hijo, Señor. Sígueme dando sabiduría como mamá, Señor, como mujer, como persona, Señor. Que otras personas puedan creer en ti por escuchar todas las cosas grandes que has hecho en mí y en mi familia, Señor. Porque sé que creyendo como te creo, Señor, vas a seguir cumpliendo todas las promesas que nos dejaste en tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Te pido por cada una de las personas que siguen este programa, Señor, porque sé, Señor, que vas a calar en los corazones de cada uno de ellos y porque sé que esas 33.300 promesas que tienes en la Biblia para cada una de nosotras, Señor, puede ser cumplida, Señor, solamente si nosotros abrimos nuestro corazón y lo disponemos, Señor, para ti y para tu servicio, Señor. Sigue utilizando el corazón de todas estas mujeres que estamos a tus pies y lleva muchas mujeres más para que tengamos un mundo mejor. Amén. Muchas gracias, María Fernanda, por ese testimonio tan hermoso, ¿verdad? Yo venía hablando sobre que el Señor nos hace pasar por el fuego, ¿verdad? Pero no sabía cuánto había pasado el Señor por el fuego a María Fernanda, ¿verdad? Y yo les decía a ustedes, así como nos ha pasado a nosotras de diferente forma, a ella también la pasó de diferente forma, ¿verdad? El Señor pasa a cada uno de diferente forma. Él quiere moldearnos, Él nos quiere para Él. Él no nos quiere para el mundo. El mundo es perdición. El mundo no es nada que al Señor le agrade, ¿verdad? Pertenecemos al mundo, sí, pero no somos del mundo. Tenemos que ser luz en el mundo. Así como hay tanta persona ahí que necesita que se le ilumine, que se le guíe, pues nosotros somos para eso. El Señor nos ha escogido para eso. Por eso, lea las palabras que le hemos dado. Más el Señor le hablará a usted. Y usted déjese moldear. Entre más resistencia ponga usted, más dolorosa va a ser la traída del Señor a sus pies, ¿verdad? Nosotras tenemos la que Jonita tiene un dicho que dice, con dolor o sin dolor, ¿verdad? Usted sabe, usted escoge. Si usted quiere llegar a los pies de Cristo con dolor o quiere llegar a los pies de Cristo sin dolor. Usted es el que escoge cómo quiere llegar. Si usted acepta llegar a los pies de Cristo, va a pasar pruebas, pero va a ser menos dolorosas, porque ya usted está en Cristo. Pero cuando no estamos en Cristo, las pruebas son muy duras y nos sentimos, así como decía María Fernanda, solas, abandonadas, sin que nadie esté a nuestro lado, estando nuestro Señor allá a nuestro lado, ¿verdad? Pero no lo sentimos porque no estamos con Él. Entonces es un sentir duro, pero es un caminar hermoso en Él, ¿verdad? Siempre todo va a ser victoria en la vida de Él. Y yo los invito a ustedes a que en otra ocasión ustedes acepte siempre al Señor. Miren, no le ponga resistencia. Entre más resistencia usted le ponga, es peor. Así que nosotras, así como María Fernanda dice que los milagros, tenemos que ver los milagros aunque no los veamos, yo declaro ese milagro en la vida de mi hija, ¿verdad? El vientre de mi hija, el Señor va a tomar el control y va a hacer que ese vientre sea bendecido. Esos son los anhelos míos, pero los del Señor, ahí están, que se cumpla conforme Él lo desee. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima vez. Y que Dios los bendiga, los guarde, los protege y los guíe. Y que siempre mande ángeles a su camino para que usted
también sea luz en donde quiera que usted vaya. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.